El gobierno venezolano ha anunciado este viernes que ha cerrado de forma total la frontera con Colombia ante las supuestas amenazas contra su soberanía que surgen desde este país, y desde el cual la oposición espera ingresar en pocas horas las donaciones de varias naciones que se almacenan en la ciudad de Cúcuta. Esta medida ocurre solo horas después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, todas territorios de Países Bajos, y clausurara la frontera con Brasil, donde también se recogen ayudas para los venezolanos. El gobierno bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión, ha dicho en Twitter la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Esta medida ha cogido por sorpresa a muchos venezolanos, lo que ha provocado una concentración de un centenar de personas en el puente Francisco de Paula Santander, que comunica al estado venezolano de Táchira con el colombiano norte de Santander, que ha obligado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a lanzar gases lacrimógenos para dispersar la manifestación, lo que ha provocado al menos un herido. Desertan 4 miembros de las fuerzas bolivarianas, mientras, al menos 4 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana han desertado este sábado en la frontera entre Venezuela y Colombia y solicitado la protección de las autoridades de este país en la ciudad de Cúcuta, han informado fuentes oficiales. 3 miembros de la Guardia venezolana acaban de desertar de la dictadura de Nicolás Maduro en el puente internacional Simón Bolívar y han solicitado ayuda a Migración Colombia, ha indicado este organismo en un corto mensaje enviado a los medios. Posteriormente, Migración ha añadido que un sargento venezolano también desertó de las filas en el puente Francisco de Paula Santander. Rodríguez ha señalado en otro mensaje, siempre en Twitter, que el gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, facilita el territorio de su país para atentar, por órdenes del mandatario estadounidense Donald Trump, contra el derecho de los venezolanos a vivir en paz y en soberanía. Asimismo, ha indicado que la normalidad fronteriza será restablecida cuando se controlen las groseras acciones de violencia que Caracas asegura que se gestan desde Bogotá. La medida era esperada desde que Maduro dijera el jueves que evaluaba cerrar el paso fronterizo con Colombia, donde se celebró este viernes un multitudinario concierto, convocado por el multimillonario Richard Branson, para recaudar fondos para ayudas destinadas a Venezuela. Además, Maduro acusa con frecuencia al gobierno de Colombia de urdir planes de guerra junto a Estados Unidos para desalojar al chavismo del poder, que ocupa desde 1999, por lo que ordenó hace días un despliegue especial de las fuerzas militares para la defensa del territorio. La oposición intentará este sábado introducir la ayuda humanitaria. El antichavismo ha dicho que este sábado introducirá en el país parte de las donaciones hechas por varios países que se acopían en los límites venezolanos, pese a la negativa de Maduro a aceptarlas. El líder de una comisión parlamentaria que da seguimiento a las ayudas, Miguel Pizarro, indicó este viernes que la oposición está lista para meter la ayuda a través de varios corredores que unen Colombia y Venezuela. Así, en las cercanías del puente fronterizo de Tienditas, uno de los pasos de la ciudad colombiana de Cúcuta con Venezuela, centenares de personas esperan las instrucciones para ingresar la ayuda humanitaria a su país. En un campamento improvisado que se habilitó cerca de la entrada al puente, donde en el lado colombiano hay almacenadas centenares de toneladas de alimentos y medicinas para Venezuela, las personas esperan con ansias las indicaciones que les den para colaborar y llevar la ayuda. Pero Maduro ha dicho que no aceptará las ayudas, que califica como un regalo podrido que porta el veneno de la humillación, pese a reconocer la crisis del país, que achaca a una persecución financiera internacional contra su administración. La ciudad colombiana de Cúcuta, el estado brasileño de Roraima, ambos limítrofes con Venezuela, y Curazao, un territorio autónomo de Países Bajos situado en el Mar Caribe, son los 3 puntos de recepción y almacenamiento de víveres y medicinas para los venezolanos. La tensión en Venezuela se incrementó desde la autoproclamación de Guaidó como jefe de Estado y de gobierno encargado del país el pasado 23 de enero por considerar ilegítimo a Maduro tras ser reelegido en los comicios del 20 de mayo de 2018, que la oposición tacha de fraudulentos. Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, han dado su respaldo a Guaidó y presiona para que se convoque a elecciones. Estados Unidos advierte a Maduro tras los choques en la frontera con Brasil.
Por otro lado, el gobierno de Donald Trump ha advertido este viernes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a los que siguen sus órdenes de que no quedarán impunes tras unos choques en la frontera con Brasil que dejaron 2 muertos y al menos 15 heridos. Estados Unidos condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de los militares venezolanos contra civiles desarmados y voluntarios inocentes en la frontera de Venezuela con Brasil, ha afirmado en un comunicado la Casa Blanca. La nota responde a informes de prensa sobre la muerte de 2 indígenas este viernes en un aparente intento de abrir el paso fronterizo que el gobierno de Maduro ordenó cerrar para impedir la entrada de ayuda humanitaria enviada por Washington sin el consentimiento de Caracas. Según la versión difundida por diputados opositores, militares venezolanos abrieron fuego contra los manifestantes, con los 2 fallecidos y una quincena de heridos como resultado. Imagen de uno de los heridos en una ambulancia. Reuters William Urdaneta. Sin embargo, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, desvinculó a los militares de los sucesos. Lo que ocurrió esta mañana nada tiene que ver con las versiones que han circulado. De hecho, algunos de los heridos están heridos por armas blancas, machetes, incluso flechas. En su comunicado al respecto, la Casa Blanca afirmó que Maduro ha dado órdenes de reprimir a quienes buscan traer ayuda al país. La violación atroz de los derechos humanos por parte de Maduro y quienes siguen sus órdenes no quedará impune, advirtió E.U. que instó a los militares a que permitan que la ayuda humanitaria ingrese pacíficamente al país. El gobierno de Trump fue el primero en el mundo en reconocer al opositor Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones económicas contra el país caribeño para forzar la salida de Maduro del poder. Además, Trump ha insistido en que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para deponer a Maduro.